Mi esposa tiene 3 meses de embarazo. Fui a hacerme un chequeo médico y resulta que soy estéril de nacimiento. No sé ni por dónde empezar. Mi vida, la que yo creía tener, se acaba de hacer añicos en las últimas 3 horas. Elena y yo llevamos 6 años intentando tener un bebé. 6 años de calendarios, pruebas de ovulación, termómetros y una decepción tan puntual cada mes que ya casi nos habíamos acostumbrado al silencio en casa. Habíamos hablado de todo, de tratamientos caros, de adopción, pero en el fondo, yo sabía que Elena soñaba con vivir el embarazo. Yo solo quería que ella fuera feliz. Estaba agotado de verla llorar a escondidas, pero la apoyaba en todo. Hace poco más de 3 meses, 2 cosas pasaron casi al mismo tiempo. Primero mi hermana me llamó. Su hijo, mi sobrino Javier, quería mudarse a la ciudad. Tiene 22 años, siempre ha sido un buen chico, y necesitaba un lugar donde quedarse mientras encontraba trabajo y un piso. A mí la idea no me entusiasmó, la verdad. Estábamos pasando por un momento delicado y necesitábamos nuestro espacio, pero Elena insistió. Dijo que quizá tener a alguien joven en casa nos cambiaría el aire, que nos traería buena suerte. Accedí. Javier se instaló en el cuarto de invitados. Pocas semanas después, ocurrió el milagro. Elena empezó a sentirse rara por las mañanas. Yo pensé que era el estrés, pero ella tenía una mirada distinta. Se hizo la prueba y dio positivo. No puedo describir ese momento. Lloramos los dos en el suelo del baño, abrazados, después de 6 años de absoluta nada. Íbamos a ser padres. Javier se puso contentísimo por nosotros. Mi hermana nos llamó llorando de alegría. Todo era perfecto. La euforia duró semanas, pero había una voz pequeña en mi cabeza. No era una duda sobre Elena, era una duda sobre mí. Con tantos años de fallos, siempre asumí que el problema era de los dos, o quizás solo mío. Ahora que el milagro había pasado, quería saber, por pura curiosidad, por mi propia tranquilidad. Así que pedí una cita con un urólogo especialista en fertilidad y no le dije nada a Elena. Fui hoy. Le conté la historia, los 6 años de intentos y el embarazo milagroso de 3 meses. Él sonrió, me felicitó y me dijo que haríamos las pruebas de todos modos, solo por protocolo. Pasé la mañana allí. Análisis de sangre, muestras, todo. Me sentía un poco estúpido. Mi esposa estaba embarazada. ¿Qué importaba ya todo esto? El doctor me llamó a su consulta hace unas horas. Ya no sonreía. Fue directo. Me explicó los resultados del seminograma y los análisis hormonales. No es que tenga un conteo bajo o poca movilidad. Es que no tengo conteo. 0. Azoospermia total. Le dije que era imposible, que mi esposa estaba embarazada. Él me miró con esa compasión profesional y revisó los otros análisis, los genéticos. Me dijo que no era algo reciente. No era una infección ni estrés. Es una condición congénita. Soy estéril de nacimiento. No hay, ni ha habido nunca, la más mínima posibilidad de que yo pueda tener un hijo biológico. Estoy en mi coche. Llevo 1 hora aparcado delante de mi propia casa. Tengo el informe en el asiento del copiloto. La palabra congénita brilla en la página. Mi esposa tiene 3 meses de embarazo. Mi sobrino se mudó a nuestra casa hace exactamente 12 semanas. No puedo entrar. Estoy viendo la ventana de la cocina. Las luces están encendidas. Elena está de perfil, riéndose y tocándose la barriga. Javier está a su lado, parece que están cocinando juntos. Él le acaba de decir algo al oído y ella se ha reído más fuerte, echando la cabeza hacia atrás. Se ven tan felices. Parecen una familia. Actualización 1. No sé cuánto tiempo estuve en el coche. Pudo ser 1 hora o 3. El sol se había ido y el frío de la noche me hizo darme cuenta de que tenía la mano agarrotada de apretar el volante. Finalmente saqué la llave. Cogí el informe médico y lo doblé, metiéndolo en el bolsillo trasero de mi pantalón. Mi corazón no latía rápido, latía pesado, como un bloque de cemento en mi pecho. Cada paso desde el coche hasta la puerta de entrada se sintió como si caminara por barro. Cuando abrí la puerta, el olor a ajo y salsa de tomate me golpeó. Era la receta de pasta favorita de Javier. Desde la entrada podía oírlos todavía en la cocina. La música estaba puesta y Elena se reía. Ese sonido, que hace un día me habría parecido la cosa más dulce del mundo, ahora me revolvía el estómago. Entré en la cocina y la música se detuvo. Javier estaba picando algo y Elena estaba removiendo la salsa. Los dos me miraron. La sonrisa de Elena se congeló a medias. Seguro que mi cara era un poema. Debía estar pálido como un muerto. Elena se secó las manos en el delantal y se acercó. «¿Qué pasa, cariño? Te ves terrible». Me puso la mano en el brazo y yo di un paso atrás. Fue un reflejo. La mirada de dolor en su cara fue instantánea, pero yo estaba más allá de eso. Javier dejó el cuchillo y nos miraba, alerta. El silencio era total. Saqué el informe doblado de mi bolsillo
y lo puse sobre la isla de la cocina, justo al lado de las verduras picadas. Elena miró el papel y luego a mí. ¿Qué es eso? Es mi prueba de fertilidad, la que me hice hoy. Javier tragó saliva. Lo vi. Fue un movimiento casi imperceptible, pero lo vi. Elena, sin embargo, seguía en su mundo. Su ceño se frunció confundida. ¿Pero para qué, mi amor, si ya sabemos que funcionó? Estamos embarazados. Abrí el papel para que pudiera leer la conclusión. No tienes que leerlo todo, le dije. Solo la última línea. Soy estéril, Elena. No es que tenga pocas posibilidades. Es que es 0. 100% estéril. Congénito. De nacimiento. Aquí es donde la realidad se partió en dos. Elena soltó una risa nerviosa. Eso es imposible. Es un error. Esos doctores son idiotas, te lo dije. Es un milagro de Dios. Y tú vienes aquí con un papel estúpido a intentar ¿qué? A asustarme. No es un error, Elena, tío, dijo Javier de repente. Su voz sonaba tensa. Creo que te estás pasando. Tía Elena está embarazada, deberías estar feliz. Quizá el doctor se equivocó. Fue entonces cuando lo miré. Lo miré de verdad. Toda la rabia, la náusea y la traición que había sentido en el coche subieron de golpe. Iba a vomitar. Tú te mudaste aquí hace 12 semanas, Javier. Dilo, 12 semanas. La cara de Javier perdió todo su color. ¿Qué? ¿Qué estás insinuando? Elena dio un grito ahogado. No, no te atrevas. Es tu sobrino. ¿Cómo puedes pensar algo tan asqueroso? ¿Me estás llamando? ¿Me estás...? De repente Javier explotó. Fue un espectáculo digno de ver. Tiró el cuchillo al fregadero haciendo un ruido metálico que nos hizo saltar a los tres. No puedo creer esto. No puedo creer que me estés acusando de esto. Yo los quiero. Vengo aquí a empezar de nuevo y tú me acusas de esto. Estás enfermo. Sacó su teléfono y marcó. Elena le suplicaba que colgara, que no hiciera las cosas más grandes. Pero él no la escuchaba. Mamá. Sí, soy yo, me voy. No, no me quedo ni una noche más. El tío se volvió loco. Me está acusando de... Se tapó la boca y empezó a sollozar. Me está acusando de algo horrible, mamá. Me está acusando de lo de Elena. Me quedé helado. Por supuesto. Llamar a mi hermana. Ponerla en mi contra antes de que yo pudiera siquiera procesar los hechos. Fue una jugada maestra de manipulación. Colgó el teléfono y me señaló con el dedo. Ni se te ocurra volver a hablarme. Ni a mí ni a mi madre. Subió las escaleras corriendo. Elena intentó seguirlo, pero yo la agarré del brazo. Ella me gritó que la soltara, que estaba destruyendo a la familia. 10 minutos después, Javier bajó con su mochila y una maleta pequeña. Ni siquiera me miró. Miró a Elena, que lloraba desconsoladamente junto a la puerta. Gracias por todo, tía. Siento mucho que él sea así. Y se fue. La puerta se cerró y el silencio volvió a caer. Me quedé mirando la puerta cerrada durante 1 minuto entero. Luego miré a Elena. Ella estaba hecha un ovillo en el suelo, llorando, pero sus lágrimas ahora eran diferentes. Eran lágrimas de rabia. Lo has echado, me siseó. Has echado a tu propio sobrino a la calle por una paranoia tuya, por un papel estúpido. Elena, el informe es definitivo. No me importa el informe. Me importa el bebé. Nuestro bebé. Es un milagro y tú lo estás ensuciando con tu veneno. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste pensar eso de mí y de él? Intentó convencerme el resto de la noche. Pasó de la rabia a la súplica. Me rogó que llamara a otro médico, que repitiéramos la prueba. Dijo que quizá el laboratorio mezcló las muestras. Dijo que yo estaba buscando una excusa para no querer al bebé porque tenía miedo. Dijo tantas cosas que mi cerebro se apagó. No la toqué. No le grité. Solo dije que no. Dormí en el sofá. O más bien, me senté en el sofá toda la noche, en la oscuridad, escuchándola llorar en nuestra habitación. La guerra no ha hecho más que empezar. Mi teléfono no ha parado de vibrar con mensajes de mi hermana, pero no los he leído. Actualización 2. Amaneció, si es que se le puede llamar así. Yo no había dormido. Mi cuello estaba destrozado por el sofá y mis ojos ardían. El silencio de la casa era pesado y espeso, como el de un funeral. Mi teléfono estaba en la mesita de centro, muerto. Se había quedado sin batería por la cantidad de mensajes y llamadas que habían entrado durante la noche. Lo puse a cargar y cobró vida casi al instante, vibrando con una furia acumulada. Tenía 27 mensajes de texto y 12 llamadas perdidas, todas de mi hermana. Los mensajes eran un descenso a los infiernos. Empezaron confusos, luego furiosos, luego llenos de un odio que nunca había sabido que ella era capaz de sentir. Me llamaba monstruo. Decía que Javier la había llamado llorando desde una estación de autobuses, que lo había humillado y acusado de algo tan vil que ni siquiera se atrevía a escribirlo, que yo era un hombre patético y celoso y que le había arruinado la vida a su hijo. El último mensaje era claro.
Eres mi hermano. Y te quiero. Pero si no arreglas esto y te disculpas, para mí estás muerto. Mi mano temblaba. Iba a llamarla, a intentar explicarle, a gritarle que mirara los hechos, pero antes de que pudiera marcar, el teléfono sonó. Era ella. Contesté y no pude ni decir hola. Fue un torrente. Un grito de 15 minutos sobre cómo me había atrevido, cómo Javier era un buen chico, cómo solo había intentado ayudar. Le intenté decir que tenía pruebas, que fui al médico. Ella se rió. Una risa seca y horrible. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Crees que un papel importa más que tu familia? Estás tan podrido por la envidia y la inseguridad que prefieres creerle a un extraño antes que a tu propia sangre. Le dije que Elena estaba embarazada. ¡Lo sé!, gritó ella. Y estás tan celoso de que Javier tenga toda su vida por delante que has inventado esta fantasía asquerosa para echarlo. Has roto a tu esposa. Has roto a mi hijo. Eres veneno. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Mi propia hermana. Mi familia. Javier había hecho su trabajo a la perfección. Él era la víctima. Y yo era el agresor paranoico. En ese momento Elena bajó las escaleras. Llevaba una bata y tenía los ojos hinchados y rojos. Me miró con una tristeza que casi me pareció genuina. Se sentó en el sillón de enfrente sin acercarse. Durante un minuto no dijo nada. Luego, con una voz suave y rota, me dijo que había hablado con mi hermana por la mañana, que mi hermana estaba destrozada. Empezó la segunda fase del ataque. Ya no era la negación furiosa de anoche. Ahora era la manipulación compasiva. Me dijo que sabía que yo estaba bajo mucho estrés. El trabajo me tenía agotado. La presión de tantos años intentando ser padres me había afectado la cabeza. Dijo que me quería y que por eso mismo teníamos que ser honestos. Que esta paranoia con Javier no era sana. Que quizá estaba celoso de él. Celoso de su juventud. Celoso de la atención que ella le daba. Intenté razonar. Elena, el informe. El médico. ¿Soy estéril? Ella sacudió la cabeza como si le hablara a un niño terco. Un informe, cariño. Un papel. Los laboratorios cometen errores todos los días. Se mezclan las muestras. Los médicos se equivocan. Pero tú prefieres creer en un error de laboratorio antes que en un milagro. Prefieres creer eso antes que creer en mí. En tu esposa. Me dijo que mis acusaciones la estaban enfermando. Que el estrés era malo para el bebé. Nuestro bebé así lo dijo. Puso su mano sobre su vientre y me miró con lágrimas en los ojos. Estás poniendo en riesgo a nuestro hijo con esta obsesión. No te das cuenta del daño que estás haciendo. Por favor, para. Me sentí completamente solo. Era el mundo entero contra mí y un trozo de papel en mi bolsillo. Mi hermana me odiaba. Mi esposa me trataba como a un paciente psiquiátrico. Empecé a dudar, no del informe, sino de mi propia capacidad para manejar esto. Estaba ahogándome. Elena pareció ver que yo flaqueaba y se acercó. Se arrodilló frente a mí en el sofá. Su voz era un susurro. Mira, mi amor, haz esto. Ve a otro médico. Ve a la mejor clínica de la ciudad, te la pagaré yo si quieres. Repite la prueba. Verás que están equivocados. Verás que todo esto es un terrible error. Y cuando tengas ese papel que diga que estás bien, podremos arreglarlo. Podrás arrodillarte y pedirle perdón a tu hermana y traeremos a Javier de vuelta a casa. Y olvidaremos que esta locura pasó. Era una trampa perfecta. Me ofrecía una salida, pero la salida estaba basada en que yo estaba equivocado. Si yo tenía razón, no había salida. Solo había destrucción, asentí. No porque le creyera, sino porque necesitaba tiempo. Necesitaba aire. Dije que lo haría. Que iría a otro médico, ella sonrió. Una sonrisa débil, pero era una sonrisa. Me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que solo estaba confundido. Me sentí sucio. Me sentí como un prisionero en mi propia casa. Actualización 3, pasaron 3 días en la casa. 3 días de una paz que era más ruidosa y aterradora que cualquier grito. Nuestra rutina se convirtió en una zona de guerra fría. Elena había asumido el papel de la esposa devota y sufrida. Me preparaba el café por la mañana, me preguntaba cómo estaba mi día, y me miraba constantemente con una tristeza expectante, como si esperara que en cualquier momento yo despertara de mi locura. Yo jugué mi parte. Para ganar tiempo le mentí. Le dije que había seguido su consejo y que había conseguido una cita con un especialista de renombre, uno de los mejores, para el lunes siguiente. Su alivio fue palpable. Me acarició la mejilla y me dijo que estaba orgullosa de mí por tomar el paso correcto. Yo no tenía ninguna cita el lunes. En lugar de eso, pasé cada minuto libre encerrado en el estudio, leyendo los cientos de comentarios de mi post original. La gran mayoría de ustedes me decía lo mismo, que la esterilidad era la prueba irrefutable y que la negativa de ella era la confesión. Me insistían en que buscara una prueba de ADN. Teníais razón. Mientras fingía trabajar,
Pasé horas investigando y así fue como descubrí el mundo de las pruebas de paternidad prenatales no invasivas. Era la solución perfecta. Un análisis de sangre de ella y uno mío. Cero riesgo para el embarazo. 100% preciso después de las 9 semanas. Era la bala de plata. Esa noche decidí proponerlo. La farsa de la segunda opinión solo podía durar unos días más. Ella estaba en la sala, viendo televisión y doblando ropa de bebé que ya había empezado a comprar. Me senté frente a ella y apagué el televisor. Le expliqué con calma mi descubrimiento. Le propuse hacernos la prueba, no como una acusación, sino como la forma más rápida y segura de confirmar el milagro y dejar atrás esta horrible pesadilla para siempre. La reacción fue la única confesión que necesitaba. Su cara perdió todo el color. Vi el pánico puro en sus ojos por una fracción de segundo, pero fue reemplazado casi al instante por una furia justa y ofendida. Explotó. Fue un espectáculo aterrador y brillante. Me acusó de estar enfermo, de buscar activamente maneras de herirla y de no respetar su cuerpo. Su negativa fue absoluta y visceral. No se trataba de la seguridad del bebé. Se trataba, según ella, de una ofensa imperdonable a su honor como esposa. Empezó a gritar que yo la estaba acosando, que el estrés que le estaba causando iba a provocar un aborto y que la culpa sería enteramente mía. Estaba usando al niño, a nuestro supuesto milagro, como un escudo humano. Le repetí con calma que era un simple análisis de sangre de su brazo, pero ella ya no escuchaba. Era inútil. Su negativa histérica era una respuesta más ruidosa que un sí. Me di cuenta de que no ganaría nada presionándola más. Así que fingí ceder. Me rendí. Más tarde esa noche toqué la puerta de la habitación donde se había atrincherado. Le hablé a la madera. Le dije que tenía razón, que lo sentía y que había ido demasiado lejos. Le aseguré que olvidaría la estúpida prueba de ADN y de que me limitaría a ir a la cita del médico el lunes, tal como habíamos acordado. Pude sentir su alivio a través de la puerta. Los sollozos se detuvieron. Ella cree que ha ganado. Cree que me ha vuelto a meter en la jaula y que solo tiene que esperar a que el médico del lunes me dé otro papel que ella pueda volver a llamar erróneo. Se siente segura, pero mientras ella dormía profundamente por primera vez en días, yo estaba en mi estudio haciendo una llamada. No a un médico, a un investigador privado. Le conté toda la historia, mi esterilidad, el embarazo, la llegada de mi sobrino primero y la negativa de mi esposa a la prueba. Le dije que necesitaba saber con quién se comunicaba. Necesitaba recuperar los mensajes que estaba seguro de que habían borrado. Le transferí el dinero esa misma madrugada. El juego de Elena se había acabado. Ahora empezaba el mío. Actualización 4. La farsa se extendió durante casi una semana. Fue sin duda la semana más larga y tortuosa de mi vida. Me convertí en un actor de método, desempeñando el papel del esposo confundido y dócil que finalmente había entrado en razón. Iba a trabajar, volvía a casa y escuchaba a Elena hablar con entusiasmo sobre sus planes para la habitación del bebé, sobre los colores y los muebles. Ella estaba radiante, visiblemente aliviada. Creía que me había salvado de mí mismo. Mencionaba mi cita del lunes con una esperanza palpable, convencida de que el segundo médico me curaría de mi confusión y todo volvería por fin a la normalidad. Yo asentía, sonreía forzadamente y moría un poco por dentro con cada palabra. Me trataba con una amabilidad condescendiente y frágil, como a un paciente que pudiera romperse. El viernes por la tarde, mi teléfono vibró en la oficina. Era un correo electrónico de un remitente desconocido. El asunto era simple: documentos adjuntos. Mi corazón se disparó. Me encerré en el cubículo del baño, el único lugar donde podía estar absolutamente solo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Abrí los archivos adjuntos. Eran capturas de pantalla. El investigador había logrado recuperar un hilo de mensajes borrados entre Elena y Javier. No eran una confesión explícita. Eran peor. Eran la crónica de la traición. Leí los mensajes de hace 3 meses, de la noche anterior a que Javier se mudara con nosotros, cuando solo vino a ver la casa. Javier le decía que había sido la mejor noche de su vida. Elena le respondía que fue un error terrible, que yo estaba durmiendo en la habitación de al lado. Vi cómo Javier insistía en que yo no la merecía, que yo nunca estaba en casa, que él sí la veía. Y luego vi los mensajes recientes, del día después de que los confronté. Eran de Javier. Tienes que calmarte. No tiene pruebas. Es solo un papel de un médico. Di que se equivocaron. Y la respuesta de Elena. Se fue. Lo echaste. Mi vida está arruinada. Y entonces, la frase que me heló la sangre y detuvo mi respiración. El consejo de mi sobrino. Nuestra vida. Arréglalo. Tienes que arreglarlo.
Usa al bebé. Él lo quería más que nada. Haz que crea que está loco. Es la única manera. Haz que crea que está loco. La náusea que sentí no era de rabia. Era un veneno frío. Era la comprensión absoluta de que todo lo que había vivido la última semana, cada lágrima de Elena, cada súplica, cada palabra de preocupación por mi salud mental, no había sido desesperación. Había sido una estrategia, un plan consciente y deliberado para destruirme psicológicamente. Esa noche llegué a casa y me encontré con una escena surrealista. Elena había preparado mi cena favorita. Había puesto velas en la mesa. Era una trampa de bienvenida, una celebración anticipada por mi recuperación. Me sonrió, me preguntó por mi día y me sirvió un plato. Quería celebrar que el lunes todo se aclararía por fin. Me senté. Comí un bocado, pero era como masticar ceniza. Ella notó mi estado de ánimo y su sonrisa flaqueó. La preocupación volvió a su rostro, la misma preocupación ensayada que ahora me provocaba asco. Estaba callado. Dejé el tenedor sobre el plato. Saqué mi teléfono. Abrí la galería de imágenes y deslicé la pantalla hacia ella, sobre la mesa. No dije ni una sola palabra. Ella miró el teléfono, confundida. Luego, vi el momento exacto en que reconoció la interfaz de la aplicación de mensajería. Vi sus ojos moverse rápidamente leyendo el texto. Vi cómo su respiración se detenía. Vi cómo todo el color se drenaba de su rostro hasta quedar pálida como el mantel. Levantó la vista hacia mí, con un pánico animal en los ojos. Su boca se abrió y se cerró varias veces. No salió ningún sonido. Todos los argumentos, todas las lágrimas teatrales, toda la negación furiosa, todo se había evaporado. Estaba acorralada y lo sabía. Intentó decir algo sobre que eran falsos, que de dónde había sacado eso. No respondí. Simplemente deslicé el dedo y le mostré la siguiente imagen. La que tenía la frase, haz que crea que está loco. Ese fue el golpe final. Se rompió. Fue un sonido que nunca olvidaré. Un sollozo ahogado que salió desde el fondo de su ser y se cubrió la cara con las manos. Se derrumbó sobre la mesa temblando violentamente. Era la confesión. Entre llantos incoherentes, salió toda la verdad a borbotones. Fue un error. Fue solo una noche. Estaba sola. Yo trabajaba demasiado. Javier la escuchaba. Estaba asustada. Iba a confesarlo, pero luego descubrió el embarazo. Y Javier la convenció de que era una señal, un milagro, una oportunidad para que tuviéramos la familia que siempre quisimos. La rabia me cegó. La imagen de ella y mi sobrino planeando mi destrucción psicológica mientras yo lloraba por mi esterilidad fue demasiado. Me levanté tan rápido que mi silla salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared con un estruendo. Ella se encogió aterrorizada. Ya no era mi esposa. Era una extraña, una conspiradora sentada en mi cocina. Cogí mi teléfono. Marqué el número de mi hermana y puse el altavoz. Ella contestó al segundo tono. Su voz era pura furia, gritando qué demonios quería ahora, si llamaba para disculparme. No le respondí a ella. Mi mirada estaba fija en Elena, que me observaba desde la mesa, con el rostro bañado en lágrimas y terror. El silencio se hizo denso. Pude oír la respiración confundida de mi hermana a través del altavoz. Ahora, le dije a Elena, repite lo que me acabas de decir. Repite quién es el padre del bebé. Actualización 5. El silencio en la cocina era total, roto solo por la respiración áspera y confundida de mi hermana a través del altavoz del teléfono. Elena me miraba fijamente, su rostro pálido y contraído, una máscara de puro odio. Estaba claro que no iba a decir una palabra más. Su silencio era su última arma, su último desafío. Así que respiré hondo y hablé yo, con una voz que apenas reconocí, muerta y vacía, dirigida al pequeño micrófono. Dije, ella acaba de confesar todo. El bebé no es mío, es de Javier. Lo que salió del altavoz no fue una palabra. Fue un sonido que no parecía humano, un chillido agudo de horror y comprensión que se cortó a la mitad. Hubo un segundo de silencio absoluto, y luego el clic final. Mi hermana había colgado. La conexión se cortó, pero la sentencia flotaba en el aire. Elena no lloró, no gritó. Se quedó inmóvil un momento más. Luego, muy lentamente, se levantó de la silla. La mujer que yo creía conocer, la que había llorado por nuestro milagro, había desaparecido. La persona que me miraba era una extraña, y sus ojos estaban llenos de un veneno frío que quemaba. Sin decir una sola palabra, dio media vuelta y subió las escaleras. Oí el estruendo de los cajones al abrirse y cerrarse, el ruido violento de las perchas. Menos de una hora después, bajó con 2 maletas y su abrigo. Pasó por mi lado como si yo fuera invisible, abrió la puerta principal y se fue.
El portazo que dio hizo temblar las fotos en la pared. Y entonces el silencio. Un silencio total. Por primera vez real. Escribo esto 2 meses después. La casa se siente enorme y vacía, y el proceso de divorcio está casi finalizado. Fue, irónicamente, la parte más fácil. Su intento inicial de resistencia legal, mencionando el embarazo y el estrés emocional, se desmoronó en el instante en que mi abogado presentó mis pruebas. El informe de esterilidad congénita. Y lo más importante, la transcripción completa de los mensajes entre ella y Javier. El plan de hacerme creer que estaba loco fue lo que selló el trato. Sus abogados le aconsejaron firmar todo y no pelear. Por lo que sé, se fue a vivir con su madre y piensa tener al bebé. Ese ya no es mi problema. La parte más difícil fue, y sigue siendo, mi hermana. No hablamos durante una semana después de esa llamada. El silencio entre nosotros era un abismo. Finalmente apareció en mi puerta. Estaba irreconocible. Había envejecido 10 años. Sus ojos estaban hundidos y sin vida. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde yo había dormido mientras me creían un paranoico, y lloró en silencio durante casi media hora. Cuando pudo hablar, me contó lo que pasó esa noche. Después de colgar, esperó a Javier. Lo confrontó con lo que había escuchado. Él, por supuesto, lo negó todo, la llamó mentirosa y dijo que yo la estaba manipulando. Pero ella simplemente repitió la frase que me había oído decir. Le dijo que yo sabía que el bebé era suyo. En ese momento, Javier se quebró. Lo confesó todo. La aventura, el plan del bebé milagroso y la estrategia de convencerme de que mi dolor y mis sospechas eran una enfermedad mental. Mi hermana lo echó de su casa esa misma noche. Él hizo una maleta, vació su cuenta bancaria y desapareció. Nadie, ni siquiera ella sabe dónde está. Mi hermana ha perdido a su único hijo. Y yo perdí a mi hermana mucho antes de esa noche. La perdí en el momento en que ella eligió creer la mentira de él sobre mi verdad. Nuestra relación está rota. Hay demasiado dolor y demasiada traición entre nosotros. Nos despedimos con un abrazo torpe y no sé cuándo la volveré a ver. Así que aquí estoy, solo, en una casa que ya he puesto a la venta. Ayer estuve empacando las cosas de la habitación que iba a ser del bebé. Las pequeñas mantas, los mamelucos. Esa fue la parte más dura. Pero por primera vez en meses, no me siento loco. Ya no dudo de lo que veo o de lo que sé. El informe médico que empezó todo esto sigue en mi coche. Durante semanas fue el símbolo de mi desgracia. Ahora sé que fue mi liberación. Quiero agradecer a todos los que comentaron en mis publicaciones. Vuestra insistencia en que confiara en las pruebas físicas por encima de la manipulación emocional fue lo que me mantuvo cuerdo. Me ayudasteis a ver que la negativa histérica de Elena a la prueba de ADN era la única confesión que necesitaba. No sé qué sigue. Supongo que terapia, mucha terapia, y aprender a vivir conmigo mismo otra vez. Pero empezar de cero, solo y sabiendo la verdad, es infinitamente mejor que vivir un milagro que siempre fue una mentira.